Hola, hola. No sé si ya estáis on fire o no. Muchas veces hacemos precalentamiento 10 minutos antes, pero hoy estuvimos haciendo TDAchadas los dos. De esto de desaparecer por ahí, no recordarnos de que tenemos No curso, hacía de falta estas. contar estas cosas. Sí, hombre, que hoy es TDAH adulto el webinar. Sí, sí. Hoy es el día de representar. Bien, ¿Qué carajo? pues hoy terminé mi trabajo y me fui a mi casa. Y me llamó el jefe diciendo que tenía que volver. Que teníamos uno de estos webinars estupendos. Vaya. Y yo dije, sí, sí, me acuerdo perfectamente del webinar, me acuerdo del webinar, me acuerdo del webinar. Y a 5 minutos del webinar empecé a pulular por los despachos, me metí por ahí a hablar con compañeros, hola, no sé qué, te cuento cosas. Y salí un minuto antes, en plan, me acabo de acordar del webinar. Así que bueno, esta intro estupenda es para que os vayáis empapando ya de TDAH adulto, que sí que existe. ¿Qué cosas pasan en los webinars que tenéis que acordaros? Los webinars no venimos aquí a contaros nuestra vida, venimos a que vosotros hagáis preguntas, es decir, en base al tema de turno, del cual sí os haremos una mini intro, que es un poco para calentar motores y que os vayáis sentando y dejéis las palomitas o la merienda o lo que sea ya a un lado y os centréis en, sí, Dios, obsesivamente en nosotros. Y eso, nos bombardeáis a preguntas, preguntas, preguntas y que dure lo que tenga que durar en base a las preguntas y el horario que nos haya puesto la persona que nos TDAH, que está por ahí fuera y que dice, a ver, pardillos, ya es la hora. Bien, hazte una intro ahí chula de TDAH Bien, adulto. una intro de TDAH adulto. De hecho, te la voy a acotar más. ¿Por qué crees que hace falta hacer una webinar de TDAH adulto? Bueno, teniendo en cuenta que el diagnóstico de TDAH adulto ronda el 0,8% de los TDAHs adultos, no el 0,8% de la población, del 5, o sea, no es un 0,8 del 5, es un 0,8 del 100. Es decir, del 100% de TDAH adultos, solo un 0,8 están diagnosticados. Es decir, poquísimos. Pero no es cierto que solo lo sepan un 0,8%. Porque si contamos los papás que saben que son TDAH, pero que tampoco han hecho ni diagnóstico ni tratamiento, pero que sí lo saben, entonces la cifra aumentaría mucho. De hecho, aquí tenemos un montón de papás que saben de sobra que es TDAH, pero no tienen un diagnóstico. Aún así, el 0,8% sigue siendo muy irrisorio. Además, muchas veces hablamos de que los chavales no quieren tratarse, pero los papás tampoco es que haciendo. A mí me gustaría contar una anécdota dentro del TDAH adulto, cómo surge la idea de que esto pueda ser así. Sobre todo teniendo en cuenta que la transformación del TDAH de un niño a un adulto es muy gorda. En el sentido de que hasta hace bien poco lo que sabíamos de los niños con TDAH era que se movían, que no aguantaban sentados, que corrían, que no paraban quietos. Esto era. Y no conocemos a ningún adulto, o casi ningún adulto, que ande por ahí trepando constantemente, que no esté sentado. Trepado no me has visto trepar tú a mí. No has visto trepado, pero treparlo. Y era trepador, yo subía la copa más alta de todos los árboles de Xeve, mi aldea. Pero de adulto, pues uno ya no. Es más, hace poco, al monte de lo de mi casa, miré uno de los árboles que siempre subía, pues subía como un gatito, y dije, vamos a subir. Y a los 2 segundos dijo, uy, que va, esto ya no. Hizo light up. Esto ya no es para mí. Y además empecé a mancharme de resina y me importó, cosa que, bueno. ¿Qué es esto? Cosas que antes no ocurrían. Bueno, a lo que vamos es que al haber un cambio tan grande entre lo que es un niño y lo que es un adulto, en el sentido de que, porque el grande del cambio no es grande, sencillamente es de lo observado desde fuera y sin entender muy bien el proceso, pues cambia. Hace unos años se buscaba un sustituto de la cocaína. Como ocurrió con la metadona y la heroína, que al principio había muchas personas que estaban en contra, porque le estabas dando droga a personas en el fondo, pero luego se demostró que el aumento de la calidad de vida de los drogodependientes era brutal y que al final era mejor, personas aún enganchadas a una sustancia, pero que fueran más funcionales y no tan infelices. Entonces se intentó hacer lo mismo con la cocaína. Y como es lógico, se buscó, como ocurrió con la metadona, con sustancias relativamente parecidas únicamente a la cocaína. ¿Qué sustancias parecidas conocemos a la cocaína? Pues está la efedrina, está la cafeína, está el metilfenidato, es decir, los estimulantes, y la anfetamina. Y se empezó a probar.
Y entonces, con la Ritalina, el metilfenidato, el Concerta, para que nos entendamos, el Fen, se vio que dando a un grupo de adultos cocainómanos el fármaco, la mitad de ellos, más o menos, poco menos de la mitad, pasaban de la cocaína totalmente. Ni cocaína ni leches. Mientras que la otra mitad le daba igual, lo que quería era cocaína. Y haciendo un estudio más profundo, se dieron cuenta que estas personas, además de niños, encajarían en ese perfil llamado TDAH. Qué coincidencia que a esos niños con TDAH ya de aquellas se había demostrado que el Ritalin era precisamente lo que les hacía bien. Y aquí es donde se inicia la idea de TDAH adulto. Sin embargo, para mí lo curioso de esta anécdota no fue esto. Para mí lo curioso, lo que me impactó cuando lo escuché fue que, joder, el 45% de los cocainómanos no son cocainómanos. O sea, esto para mí fue el dato. ¿Qué me estás diciendo? Que el 45% de las personas que están enganchadas a la cocaína no es un problema de cocaína, sino de que están automedicando para su TDAH. Qué mal lo estamos haciendo entonces, ¿no? Qué terrible. Y eso porque estaban buscando niños que se mueven. Si estuvieran buscando adultos apirolados que no se enteran de en qué día tienen que ir al webinar, me preguntan a mí y les digo, el TDAH todavía está cuando eres adulto. Porque Sí. yo dejé de ser impulsivo en algunas cosas, pero la parte de inatención, que si hubiesen empezado a buscar por seguirán siendo inatentos estos adultos, habrían visto que un poquito menos. Yo creo que se habrían encontrado con que... Sí, el problema es que buscar inatención es complicado. Es este dilema de el TDAH como trastorno por déficit de atención, que es, desde mi punto de vista, un error brutal porque confunde más que ayuda. Confunde como el foco de la cámara, que no sé Sí. que cada vez que me muevo se desenfoca, ¿o qué? Sí. Pero bueno. ¿Ves? Y esto que acaba de pasar, este comentario del foco de la cámara, es TDAH adulto. Es decir, acabo de decir un comentario que no viene a cuento, porque me ha pasado por la cabeza y no ha habido dopamina que dijese y ni beso, que eso no viene a cuento, y lo he soltado. Entonces, pues un ojo fino, a lo mejor un helicóptero Javier Esteve buscando, habría dicho, mira ese, mira qué TDAH acaba de hacer. ¿Qué tiene? ¿35 años? Pues igual del TDAH que cuando tenía 17. A ver, sí, igualito. Tarde un poco más. Vale, para mí algo que también pensé en aquel momento fue, vaya, ¿y si estos son los hiperactivos? ¿Y los inatentos entonces qué ocurre con ellos? Bueno, luego me enteré de que los inatentos no tenían la misma tendencia al abuso de cocaína. La tenían mucho más reducido. Muchísimo más. También... ¿Qué? Son menos impulsivos, son menos adictivos. Claro, es que habría que empezar a ver cortes ahí también de qué te pide el cuerpo cuando tienes el turbo metido y qué te pide el cuerpo cuando no tienes el turbo pero tienes la agenda mezclada. Y otros factores. El sufrimiento no es el mismo. Esto puede ser que sea un error. Puede ser que aparezca alguien con inatención y me diga, Javi, no tienes ni puta idea. Y se lo aceptaré. Pero creo que el sufrimiento del hiperactivo es mayor. Por dos razones. La primera parece obvia, que es que el que es hiperactivo es combinado, también tiene el inatento, es decir, se come lo mismo que el inatento más lo otro, pero esta se la come. Y la segunda, porque creo que aunque falles lo mismo, fracases lo mismo, te olvides lo mismo, el rechazo social es diferente. Y aquí te meto una interesante. El rechazo, o sea, el sufrimiento es mayor sin tratamiento. Pero claro, el que se mueve tiene más probabilidades de recibir tratamiento que el que no se mueve. ¡Au! Esa es muy buena. Esto lo había escuchado también con TND. El hecho de que desde hace unos 10 años el TND es un factor de protección, el trastorno negativista desafiante, es un factor de protección frente al TDAH porque avisa del problema, mientras que otras patologías no avisan. Es cierto, tienes razón. Hoy en día, al ser el hiperactivo más visible, se le detecta antes. Es cierto. Y muchos de los sufrimientos que pasan hoy en día, claro, yo estaba yéndome a mi mundo, hoy en día esto ha cambiado mucho. Efectivamente, lo peor que le puede pasar a un inatento es lo que el inatento muchas veces pretende, que es pasar desapercibido. Que a ver, si nos ponemos a buscar, habrá papás, que son los papás que acaban yendo a consulta, que en cuanto las notas no son lo que tendrían que ser,
van a venir y ahí en realidad están viniendo un poco por la inatención también. Hostia, este chaval no se sienta a estudiar ni para Dios, tal, es Salvo que que se apruebe. despista. Claro, Sí, sí, sí. por eso digo que al final, a día de hoy, a veces este factor de protección es suspender. Ya Sí, no es sí, moverse en clases. sí. Si suspendes, qué bien. Que alguien te va a decir que tienes TDAH. O a dislexia, o al menos algo. Algo, sí. Sí. Algo puede que alguien diga, uy, este chaval, si yo lo veo, si yo me contesta bien en clase a veces, tal. Como tengas algo y apruebes, ya puedes, da igual. Sí. Saca sobresalientes. ¿Cómo va a tener dislexia si saca sobresalientes? O TDAH, o lo que tú quieras, ¿eh? Y esta os la digo yo, que yo me enteré de que tenía TDAH, aunque mirando hacia atrás, una vez lo he sabido, mira todo el TDAH por todas partes, a todas horas, todo el día. Pero yo no me enteré. A mí me lo tuvo que decir él. ¿Por qué? Y fijaos que en el momento que me lo dijo no fue un te hipnotizo. No, yo ya había venido a una charla seria con un adulto que era fundador de Unidad Focus, no sé qué. Yo había venido en chanclas, con una camisa así hipiosa, abierta así rara, ¿sabes? Con pintas de... Esto no es una entrevista de trabajo. Yo paseo por mi casa, me senté allí, empecé a hurgar en todas las cosas que tenía en la mesa. Es decir, el TDAH ya estaba ahí, pero yo no lo veía. Y ya era psicólogo. Y no veía nada. Pero eso me lo tuvo que decir él, porque yo como en clase probaba, y en la universidad, bueno, pues no aprobaba tanto, pero les daba igual. Pero lo que es en clase, nadie llamó a nadie, nadie dijo, oiga, señora, su hijo puede que tenga algún inconveniente. ¿No? Si no había suspenso, no había alarma. Y esto ocurre con el TDAH cada vez menos, pero sigue ocurriendo exactamente igual en infantil con todo lo demás. Que yo me haya enterado a los 29 años de que tenía una dislexia, y esta era la razón de muchas cosas que yo achacaba al TDAH, esto no es ninguna excepción. De hecho, esto es la gran norma, la norma masiva. Y el problema de no saberlo es que tú sí vives las consecuencias de esto. Entonces se lo tienes que adjudicar a alguien. Y si no tienes nadie a quien adjudicarlo, el problema es que tú es que es tu culpa. Sí. No has querido, que estás mal hecho, que te sale de los huevos, que... Los móviles que me hacen despistado. Los móviles... Yo estaba convencido de que eran los móviles. Los móviles me están haciendo muy inatento. Sí, bueno, yo esto lo escuché con más excusas. Y la de última... Antes no era así. Antes no era así. Y ves a la mujer que dice... Mira así con cara de... ¿Cómo que antes no era así? Y él, no, antes yo no era tanto. No era tanto. El tanto era como... Bueno... Vale, vamos a responder preguntas que nos están mandando ya. La proporción de inatentos, hiperactivos y combinados es la misma en el adulto que en el niño. Tarara, eso te lo dejo a ti. Que los números vale. Siempre se me van. Bien, ahora vamos a hablar de dos cosas. Por un lado vamos a hablar de datos oficiales. Datos oficiales. Los datos oficiales nos dicen que la proporción de hiperactivos es menor que la de inatentos y que en niños el sumatorio ronda un 7%. Y lo que son hiperactivos, un 4 como mucho. 3,5 en realidad. Sin embargo, cuando nos vamos a adultos, la cosa cambia, porque la cifra total, el 7,5, se reduce a 5. Sin embargo, la proporción hiperactivo e inatento se acerca muchísimo más. Y si nos vamos a mujeres, se igualan. Es decir, en mujeres, adulto, inatento e hiperactivo son iguales. Lo cual nos está dando alguna pista, ¿no? ¿Cómo es posible que... ¿Qué pasa? Que cuando nos hacemos adultos se transforman y pasan de hiperactivos a... ¿Cómo va? ¿O se hacen mujeres por el camino o qué? Porque si vemos en hiperactividad en niños, por ejemplo, claramente hay 3 veces más niños que niñas. Bueno, al final lo que ocurre es que una cosa es que esté y otra que se vea. Fuera de datos oficiales, yo creo que realmente hay una reducción, o sea, el porcentaje es estable, hay una reducción en la adolescencia, eso sí, de un 30%, por una cuestión madurativa, como el chaval que crece de último en la clase pero luego nos supera a todos. Es una cuestión del estirón, ¿no? El que pega el estirón más tarde. Pero en general, salvo ese estirón, creo que la cifra es más o menos estable, tanto entre sexos, etcétera, etcétera. La cifra en adultos más oficial es la de 3,5 a 4% de hiperactividad.
Cómo me gusta cuando os das estos números que a mí me van a entrar por aquí, me van a salir por aquí, tengo que leérmelos 20 veces y tengo que leerlos para decirlos en el momento, si no se me vuelven a olvidar. No. Quizás porque los he manejado mucho, porque al principio me enfadaba. Algo que no entendía es que cuando tú vas a buscar prevalencias de cosas, te dice: la prevalencia del TND es del 3 al 33%. Estupendo. ¿Qué cojones me estás contando? ¿Un cuarto de la población claro, entonces, o estos 4? Entonces depende de los estudios, de cómo los hayan hecho, de dónde hayan puesto el corte, porque esto es muy importante, ¿no? Hay muchas personas que incluso nosotros, él y yo, hemos discutido muchas veces si da el corte o no da el corte en tal persona. Esto que llama Barclay el fenotipo, que finalmente es más o menos ejecutivo, o si más o menos es ejecutivo, pero tiene un poco todo lo demás. Entonces depende de todo esto, nos salen unos números u otros. Al final, lo bueno que tiene el TDAH, que no tienen otras cosas, es que hay tanta evidencia, tantos estudios, pero tantos estudios que si quisieras leer los nuevos estudios, ya no digo los viejos, si tú dices, de ahora en adelante voy a leer todos los estudios que salgan de TDAH, no vas a poder. Que no te da el día para los estudios que salen en ese mismo día. Es la hostia. En cuanto a TDAH, claro. Ahora te vas a TND y en 10 minutos te has leído lo que existe. Todo lo que existe te lo lees 10 minutos, no, pero en una mañana. Todo lo que haya. O en otras patologías, un poco igual. Es un poco el drama y la ventaja del TDAH en realidad. Que aunque nos estemos quejando porque el adulto es invisible, pues tranquilos, que en muy poco tiempo esto va a cambiar, porque tenemos una medicación que da pasta para investigar. Sí, lo que te iba a decir, es que claro, es que el TND no tiene la baza de te tomas una pastillita y magia, ya no eres TND, pero el TDAH sí, que aquí la peña dirá, hostia, pues qué cabrones la farmacia que nos viene aquí se viene a aprovechar de los TDAH. ¿Qué cojones? menos mal que les da pasta y entonces se molestan en estudiarlo y ya está, y me hacen el favor a mí como TDAH o a mis pacientes como TDAH. A mí me parece de puta madre que se saquen dinero de investigar más y mejor. Y se van a picar entre ellos, porque hay un 5% de la población ahí en juego, de que se está renovando constantemente. Esto es pasta ilimitada. ¡Venga! A investigar ahí, pelearos. Sí, para mí la crítica que le puedo hacer a las farmacéuticas, están haciendo investigaciones poco productivas. Ya conocemos la maldita prevalencia. Están reinvestigando cosas como por sentar cátedra y que nadie pueda discutir que tranquilo que su fármaco se va a vender, en lugar de investigar cosas que realmente sean más productivas. Que nadie tenga miedo, no me estoy muriendo de nada. Llevo tosiendo 20 años. Vale, aquí hay dos preguntas que yo creo que las hace una pareja. Porque uno pregunta: ¿un adulto puede rechazar el control externo a pesar de ser evidente que lo necesita? Y la otra pregunta es: si no tienes ningún problema por tener TDAH, ¿para qué hacer un diagnóstico? Vale, vamos con la primera. ¿Un adulto puede rechazar un control externo a pesar de ser evidente que lo necesita? Sí. Pasa muchísimo. Lo primero ya es que esa evidencia, esa evidencia, o sea, la palabra evidencia, vamos a ponerla en un paréntesis, porque hay una frase de Aristóteles que me gusta mucho que dice que lo evidente es al ojo del humano lo que el amanecer al del murciélago. Es decir, lo hemos traducido en nuestros tiempos a las personas no ven lo que tienen en sus de las narices, porque está tan cerquita que no lo ven. Con lo que lo evidente vamos a dejarlo entre comillas. Evidente desde fuera, evidente para ti. Y luego lo otro que vamos a cuestionar es lo de que lo necesita. ¿Lo necesita? ¿A qué le llamas tú necesitar? Si no lo tiene, se muere. Ese nivel de necesidad. Porque yo necesito un móvil. Yo necesito, o sea, ¿cuántas cosas necesito y hasta qué punto las necesito? Y ahora te meto yo. ¿Y qué necesita más? ¿Que le ayuden a recordar sus compromisos y acordarse de que el martes tiene dentista? ¿O defenderse cuando se siente atacado, cuando alguien le acusa de ser poco autónomo o le dice eres un desastre o eres un inútil? Es decir, puede que la persona que intenta ejercer el control externo no tenga la intención de atacar. De hecho, no tiene por qué utilizar adjetivos tan hirientes como desastre o inútil. Pero su cerebro, el cerebro del TDAH que lo recibe, puede que esté sensible y que le diga, mira, hemos aprendido a lo largo de nuestra vida que lo más importante es defenderse de eso que hace tanto daño. Entonces, en cuanto escuches algo que se parezca a eso, que duele un montón, levanta barrera. A ti no te pasa nada. Tú no eres un rarito, tú no eres no sé qué, y no vas a admitir que tu madre tenía razón porque eras un desordenado. No. Déjame en paz. Déjame en paz.
Porque necesito más decirte, déjame en paz, por mi salud inmediata, que admitir que me ayudes y no sé qué. No estoy en ese punto. Es decir, sí, puede que necesite ayuda, pero tiene que llegar a ese punto de sentirla. Eso que sea evidente para ti, necesita que sea evidente para él. Y es más, aunque él la vea, yo veo que necesito ayuda. Y yo estoy dispuesto a pagar por esa ayuda un precio. Y a cobrar un precio, pero hay cosas que no estoy dispuesto. No, por dignidad no. No estoy dispuesto. Es decir, que tú me grites, o que me hables en agudos, o que me hagas reproches, yo no lo voy a tolerar. De ninguna manera. Es que no voy a poder. Aunque quiera. Yo me digo, venga, Javi, va. Venga, va. Hazme un reproche, me lo hace y la muerdo igual. Es decir, no hay un control real de la situación. No voy a poder tolerarlo. ¿Por qué? Porque tengo una larga lista de traumas que me lo exigen. Es así, he tenido unas vivencias y esas vivencias imprimen que ahora mismo, si alguien me habla con determinados tonos, pues yo no pueda pensar fríamente, efectivamente, esta persona tiene razón, le acabo de hacer como el culo. No, lo que pienso es, no me atacas, punto. Y ya está. Lo más probable es que esta persona, este adulto, lo que esté recibiendo no es un control externo, es un ataque. Y insisto, y además puede que estéis tocando una mina sin saberlo y sin que lo sepa la propia persona, porque a lo mejor te podría decir, no, mira, es que me jode muchísimo este tema, cuando me hablan de ello me altero, pero a lo mejor ni siquiera lo sabe. De hecho, me ha pasado muchísimas veces estar hablando con... no siempre pacientes, a veces familiares de pacientes, y estar hablando de determinados temas, incluso muy cañero, y que, nada, muy bien, cuéntame más, perfecto, eso lo voy a hacer, no me había dado cuenta que hacía eso tan mal, y me está cabreando la cámara cuando se... La mano. ¿Qué mano la mía? Maldita sea. Olvídala. Estar así, ¿no? Dando caña y repartiendo tal, y ellos aceptando, y sí, ¿cómo he podido hacerlo tan mal? Y de repente, toco ahí un detallito como, imagínate, comparar a padre e hijo. Seguro que tú también en algún momento necesitaste que te recordaran llevar la agenda al cole o no sé qué, no sé cuánto. Y de repente, después de estar todo el rato fino filipino, le digo algo tan pequeñito y veo que... aquí no estamos hablando de mí porque la terapia ya veré yo si funciona, tal. Y digo, uy. Xavi, tómate 20 segundos. Deja que esta persona se calme. ¿Qué has pisado? Este chaval le dieron algunos... o sea, a este padre le han dado alguna vez una reprimenda gorda, una hostia. Le han estado 4 años seguidos o 20 años seguidos recordando que se tiene que meter la agenda en la mochila, o le han hecho sentir tonto por esto. ¿Qué ha pasado? Porque es que llevamos 1 hora hablando de otros temas y todo guay, y ahora le he dicho que él quizá podría haber tenido un problema con meter la libreta en la mochila y lo que ha pasado aquí. Pues esto en casa pasa todos los días. Y con el psicólogo las personas suelen estar un poco más en plan, me voy a portar bien, que estamos en el psicólogo, es como ir a ver al dentista o al médico. Aunque no lleve bata blanca, están más serios. Ahora, en casa nos soltamos más todos. Es que es algo muy inevitable. Muchas veces veo a papás, es lo que dice Xavi, delante del psicólogo, ¿no? Entonces, quiero decir al psicólogo que algo lo hice bien. Entonces te cuentan a ti calmadamente, porque no están en el momento de agitación, cómo lo hicieron, porque tú les dices, mira, quiero que le digas esto y esto. Y ellos dicen, ya lo hice. Mira, le dije, y cuando van a hablar es como, ¡hala! Es que no le estás diciendo lo mismo que yo. Y estás hablando conmigo en calma. Imagínate esto mismo en caliente y con el chaval, lo que realmente fue. Porque si ya lo que me has dicho a mí, yo me agarro a la silla, porque además es que pensabas que estabas diciendo lo mismo que yo. Y la diferencia es enorme. El cómo y el qué dices y el lo que digo. Con lo que es algo inevitable. Y a la otra persona a la que preguntara que si no tiene ningún problema, ¿para qué hacer un diagnóstico? Bueno, lo de que no tiene ningún problema me gustaría que me lo dijeran él, su mujer y su jefe. Y su hijo. Con esos 3 ya, bien. Si tu mujer, tu jefe y tu hijo te dicen no tienes ningún problema y tú también lo crees, pues entonces no tienes TDAH. Yo metería a algún amigo. Pero por tocar todos los ámbitos. Vale, sí, pero bueno, sí, quizás pues igual aprieta el culo en todas partes, menos en uno. Ya. A lo mejor está genial con todo el mundo y sus amigos están preocupadísimos porque cada vez que sale bebe y conduce a 1000 por hora. Sí, o se echa a llorar borracho, cosas de este tipo, o violencia. Sí. Así que no. Que lo diga todo el ámbito. ¿La ansiedad puede compensar los olvidos de un TDAH? Xavi.
Sí, sí puede, sí. Es estupenda, la ansiedad es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es ¿Veis? ¿Veis? Aquí, mira, yo llevo mis galones de la ansiedad aquí desde hace... ¿Cuántos años dije que tengo? 35, ¿no? Pues 35. Es decir, sí, un TDAH puede compensar ciertas TDAHadas a base de ansiedad. Pero ¿ansiedad qué significa? Migrañas, somatizaciones gastrointestinales de todo tipo y colores, vivir 17 años menos de vida. Es decir, la ansiedad no es gratis. Y no funciona muy bien. Lo digo porque la ansiedad puede lograrlo, pero aparte de que el coste es alto, es poco eficiente. Es como tener imagínate, un coche. Este coche puede funcionar a base, en vez de un diésel E+, a base de alcohol etílico. Pues a lo mejor sí. Sí, sí. A lo mejor arranca y hace 4 kilómetros ahí... No, y van echando un humo, una humareda, pero funciona, funciona. Claro, el caso es que al cabo de un rato hace... y se jode el coche. Bueno, pues el TDAH con ansiedad es lo más de lo mismo. Es decir, es un comestible que te puede... Comestible, dije, un combustible que te puede ayudar a tirar para adelante en algún momento. Pero lo pagas. Lo pagas todo el rato. Dentro de poco se publicarán en nuestro blog de Unidad Focus 3 noticias que son al respecto de esto. Una sobre la, o sea, 3 artículos, perdón. Una sobre la arousal, otro sobre la compensación con ansiedad y una tercera sobre las secuelas de tener ansiedad en la vida. Estar atentos y verlos. Espera, y... Para incidir más en lo de que falla. Yo fallo todas las semanas. Es decir, yo voy tirando de ansiedad. Soy un TDAH que tira de ansiedad. Y todas las semanas me olvido algo. Y todas las semanas me viene la punzadita de culpabilidad. Y me sube la ansiedad otro poquito. Y aguanto 2 días sin olvidarme de ese algo. Luego vuelvo a bajar la ansiedad porque el cuerpo no consigue mantener ese ritmo. Entonces vuelvo a fallar. Entonces tengo una reunión con mi jefe que me dice que he fallado y que qué está pasando. Y entonces, bueno, cosillas. Cosillas que te demuestran que la ansiedad... Sí, tampoco es tan eficaz. No, no es mucha bicoca, ¿no? De hecho, yo tengo protocolos así como muy rígidos que tiran de ansiedad para funcionar, como donde pongo las llaves, la cartera y el reloj y tal. Y por ejemplo, también pasa que la ansiedad a veces se sobrecarga. Si tengo mucha ansiedad, porque de repente yo estoy ahí con mis protocolos para funcionar como TDAH con ansiedad, y de repente, pues yo qué sé, ¡ay, qué enfermo se ha puesto el perro! Imagínate que tengo aquí el tope y estaba ahí al borde y superé la ansiedad óptima ya con la que podía funcionar se ha superado un poquito. Mierda, me he olvidado la cartera. Mierda, me dejé la mochila en casa con la libreta de donde apunto mis casos. Mierda, y todo esto que estoy diciendo no son ejemplos inventados, son del último mes. Así que bueno. Nos preguntan, ¿y dónde entra la impulsividad? Porque la hiperactividad se reduce, la inhibición se queda, ¿y la impulsividad? La impulsividad es todavía más compleja, por una razón. Es que existe una enorme confusión entre lo que quiere decir impulsividad y lo que quiere decir desregulación. Es decir, que yo ahora mismo me cabré, empieza patadas con Xavi, porque estoy cabreado con él, porque ha dicho un ejemplo que no me ha gustado. Esto no es un ejemplo de impulsividad. Esto no es impulsividad, esto es desregulación emocional. Él ha pisado una mina, de alguna manera me poseyó mi cerebro emocional y hizo lo que hizo. La impulsividad es precisamente cuando el estímulo es bajo. Este es el punto, que venga un león y tú impulsivamente salgas a correr, no es impulsivamente. La impulsividad viene cuando es que no hay ningún león. Hay un gatito. Lo que es no es suficiente. Cuando digo que el nombre del TDAH es una mierda, lo digo precisamente por esto. En realidad es un problema de inhibición. Inhibición quiere decir que no haga algo que se me ocurrió hacer. Porque a las personas en nuestra cabeza se nos ocurren muchas cosas. Y hay muchos deseos por ahí danzando. Y dicen, coño, cógele el bocata de tortilla y métele un bocado, qué buena pinta tiene. Muérdeselo. Seguro que no te va a dar, así que muérdeselo. Tú te tienes que inhibir y decir, no le comas el bocata. Espera, y simultáneamente el cerebro también está diciendo, ¿has visto el ratón? ¿Has visto esa mesa? ¿Has visto la ventana? ¿Has visto a Rebeca? ¿Has visto a Manuel? ¿Has visto no sé qué? ¿Has visto tú que llevas una mancha en el pantalón? Te lo está diciendo todo. Y claro, una persona que inhibe guay, inhibe pues por todo esto. El problema es que a lo mejor un TDAH pues hace
pantalón, ¿viste, Rebeca? ¿Qué pantalón tengo al bocata? Y lo hace todo. Y dices, Y después de meter el bocado al compañero, le entra la vergüenza, y ahí sí, cuando le entra la vergüenza, le sube la activación, y entonces dice, joder, la que he liado. Pero suele ser tarde. y aquí vas a tener que zafar, pues eso. Si resulta que te haces querer y que es simpático, pues sales del paso. A mí me pasa a menudo. Digo lo de la cámara y yo me he jugado. Imagínate que digo lo de, ¿cómo se pone de borrosa la cámara? Y vosotros en vez de sentir, qué majete el chaval este. Mira que cómo ha hablado el TDAH. Podéis haber sentido, menuda falta de profesionalidad. Este es un tío poco criterio, poco serio. La verdad es que me ha dado vergüenza ajena. Voy a dejar de ver esto y de hecho voy a decirle a todas las personas que unidad focus no es recomendable. No deberían ir a ver a un psicólogo tan payaso. Pues eso me la he jugado. Ya habrá alguno. Habrá alguno, pero... Bien, es la que hay. Toda la vida me han dicho que soy lento. Me han dicho que puedo tener tiempo cognitivo lento o algo así. Yo tengo un diagnóstico de TDAH inatento. Bien, pues efectivamente, si te ves tan lento, es posible que tengas tiempo cognitivo lento que no es TDAH. Pero es posible que tengas tiempo cognitivo lento y no TDAH, o que tengas tiempo cognitivo lento y además que tengas TDAH. Es decir, las dos coexisten en un, creo que era 45% de los casos. De TCL tienen además tiempo cognitivo lento, tienen además TDAH inatento. Entonces, estas preguntas. Hay ciertas cosas que cuando te las diga te suenan. Es decir, por ejemplo, la palabra lento y tú vais de la mano. A menudo te suelen decir, joder, macho, qué lento caminas. Joder, no te puedo decir a ti que barras porque tardas 10 horas. Qué lento hablas. Vale, esta es una. Otras, no tan fáciles de ver. Tío, siempre estás en las nubes. Te voy a interrumpir. Vamos a hacer una cosa. Dentro de unos días, cuando lo organiza el jefe supremo, haremos un webinar específico de tiempo cognitivo lento. Barriendo para casa. Te invitamos. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, ¿qué terapia es la más recomendable para un adulto con TDAH? Espera. ¿Sí? Vas a tener que leerla otra vez. Como hoy he decidido ser lo más TDAH que pudiera, ¿vale? Ahora mismo, como Javi me ha cortado todo lo que quería decir, ahora estoy teniendo serios problemas de inhibición. Estoy esforzándome un montón aquí el prefrontal, que ya lo tengo tocado, y estoy ahí, en plan, no digas lo de la ensoñación, no digas no sé qué, y me estoy muriendo ahí porque me cuesta más de lo normal no seguir con la cosa que quería decir. Estoy como, cago en el Javi, Rita. Lo siento. ¿Qué terapia es la más recomendable para un adulto con TDAH y TLP? Vale. Esta es complicada. La cojo. Creo que si tienes TDAH y TLP, no debes preguntarte cuál es la terapia más indicada para un adulto con TDAH y TLP, sino la terapia más indicada para un TLP. Ya está. Olvídate del TDAH, porque el TDAH genera un sufrimiento, pero no es comparable al del TLP. El sufrimiento del TLP es mucho más grande como sufrimiento. Es decir, te pongo un ejemplo. El trastorno negativista desafiante genera un sufrimiento, al menos un sufrimiento percibido bajo para el individuo. El chaval no te dice que está mal, no llora, el chaval no lo siente, aunque eso no quiere decir que no duela. La comparación, dentro de lo que es una patología. En el TLP ocurre lo contrario, lo que se siente mayormente es un vacío interior. Es decir, es algo muy constante en ti, ese malestar. De verdad, olvídate del TDAH, céntrate en el TLP, y te recomiendo además que te leas un libro que se llama Diamantes en Bruto, de Dolores Mosquera, que lo explica muy bien, y que además la corriente que está siguiendo Dolores a nivel tratamiento está dando unos resultados brutales en una patología que hasta hace 10-15 años la llamábamos la quematerapeutas. Y era una patología que nadie quería coger, porque nadie sabía coger, porque nadie iba a tener éxito. Y ahora mismo esto ha cambiado. Por eso, creo que es un filón muy gordo. Curiosamente con los TND, seguramente hasta hace poco también la mayor parte de la gente no quería coger TND. Hasta hace poco no, Xavi. Bueno, a día de hoy también. A día de hoy, hoy mismo una persona con TND que lo que me dijo es lo siguiente: los psicólogos no tratan estos casos, y los que lo hacen además lo suelen hacer
He pecado de casero. Es que a mí los tenedores, claro. Claro, sí, pero son excepciones. Sí. Y que lo sepan hacer bien, nadie. Porque no hay investigación que lo corrobore. Ni tú y yo, porque no hay investigación que lo corrobore. Bueno, la realidad es que no tenemos una base. No, vamos tirando de instinto. Vale. Y sobre todo la sensibilidad de entender lo que ocurre del otro lado te ayuda. Pero base científica falta muchísima. Tengo un chaval de 14 años diagnosticado desde los 7. Me veo muy reflejada en él en cada minuto. Llevo toda la vida pensando que todas las cabezas estaban tan descolocadas como la mía. Ah, sí. Sí, llevo toda la vida pensando que todo el mundo le pasaba igual que a mí. Ahora tengo un niño de 6 que es totalmente funcional y es alucinante darme cuenta del milagro que es haber llegado a la edad adulta sana y salva. Sería importante que alguien me diagnostique con 44 años. Quiero decir, vale la pena. Yo soy muy amigo de la verdad. Es decir, técnicamente yo no acudía al psicólogo a buscar un diagnóstico. Entonces Sí, técnicamente, vamos. Sí, técnicamente. Acudí al psicólogo y me comí un diagnóstico. Solo que acudí al psicólogo a hablar de... De hecho, iba a hablar de TDAHs, pero para otras cosas. En plan, ¿tú qué opinas de TDAHs y caballos? He visto un vídeo y tengo una duda. Sí, fui a preguntar dudas. Pero la cuestión es... Espera, que me has desconcentrado. ¿De qué estaba yo hablando? De que soy amigo de la verdad. Es decir... Técnicamente yo entraba dentro de los subclínicos porque no tuve lo que se llama un imperativo clínico. No estaba como sufriendo tanto que dije, necesito una respuesta para este sufrimiento. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Es decir, me enteré un poco de rechipirón mientras iba sobreviviendo, ¿vale? Ahora, estaba sobreviviendo, creía que no me hacía falta, pero cuando me cae el diagnóstico de rechipirón y me voy enterando de cosas y empiezo a atar cabos, dije... Hubo un montonazo de cosas que cobraron sentido. Hubo un montonazo de cosas que dejé de culpabilizarme. Hubo otro montonazo de cosas que empecé a culpabilizarme lo justito para intentar solucionarlas, para asumir responsabilidades. Responsabilizarte. Exacto. Bueno, pero sí que sentí culpa. O sea, no lo voy a negar. Sentí culpa y dije... Y aún me pasa. Aún a día de hoy, cuando tengo una reunión de esas, aún hago... ¡Mierda! Pero bueno... no lo busqué, me vino del cielo y me sentó de puta madre. O sea, yo considero que el conocimiento es poder y que saber lo que te pasa te da más gama de respuestas para tu vida. Es decir, voy a decidir qué hacer mañana con mi vida. Maldita sea, cámara, para de hacer esto. Voy a decidir qué voy a hacer mañana con mi vida. Tengo dos opciones. Voy a decidir qué hacer mañana con mi vida. Pero además sé que soy TDAH. Anda, pues ya tengo 4 opciones. Es un número totalmente ficticio e imaginario, pero simplemente quiero ilustrar que saber más de ti mismo abre el abanico de qué hacer contigo mismo. Cuando alguien dice que no necesito saber algo, es cierto. Los perros no saben nada y sobreviven. Es decir, para sobrevivir no necesitas saber nada. Tu instinto ya te lo tiene que decir todo. De lo que es comer a mordiscos por hambre, mear porque tienes ganas y follar porque no aguantas, esto ya te lo da el instinto. Pero el problema es que esto no es lo que le llamamos nosotros vida. Esto es mera supervivencia y para eso. Ahora, para ser felices, entonces no hay pero ningún conocimiento, ninguno que sobre. Ninguno. Absolutamente ninguno. Y si es de ti mismo, ni te cuento. Lo que ocurre es que las personas estamos acostumbradas a vivir en la guerra. Te puedes decir ninguno, me despiertas las ganas de ninguno. Sobrar, no sobra ninguno. Pero a lo mejor no sé cuándo, no quiero saber qué día voy a morir. Los ningunos. Eso no es conocimiento. Dices tú. No es conocimiento porque... Bueno, ese es un tema filosófico, pero no ha pasado, no es conocimiento. Bueno. No es real. Bueno, centrándome en lo que quiero decir. Verdad, ahora me has perdido también. Ahora te lo he devuelto. Vale, ya me acuerdo. Lo que estoy intentando decir es que cuando uno no conoce algo, lo que finalmente hace es contarse su propia narrativa. Vamos a poner tu ejemplo, ya que estamos con él hoy, sacándole partido. Cuando yo le dije a Xavi, oye, ¿tienes TDAH?
por supuesto, la primera vez él dijo, dices, yo no tengo ningún problema de ningún tipo, y empezó a sacar todo lo que él había tenido que sacar cada vez que alguien le había echado en cara algo. Es decir, en su vida, la desconozco, pero cuando alguien le decía, oye, tal cosa en cara. No, usaba las etiquetas. De hecho, yo usaba las etiquetas que se usan para atacarnos. Yo es que tardé en sacarme la carrera porque era muy vago, yo porque soy un poco desastre. Pero claro, como no me habían... Es como que te den la etiqueta así. Toma, tu etiqueta. O que te la pongan con un hierro al rojo. ¡Vago! Claro, en mi caso me habían dicho, eres un poco vago. Y yo mismo había leído la etiqueta y había dicho, pues sí. Es como si me hubieran hecho un diagnóstico, pero en vez de TDAH, de vago. Y yo hubiese dicho, sí, esto explica muchas cosas. Soy vago y me la quedé. Entonces, bueno, como no me había hecho tanto daño, la usaba. Era mi explicación de las mismas cosas. Claro, lo que pasa es que, pongamos en números, eso me daba una calidad de vida de, pues imagínate, un 6,5. Y a veces un 4, pero... Sí, porque las explicaciones estas fallan. Es decir, soy un vago. ¿Y cómo es posible que sea un vago, pero aguante 40 horas haciendo algo que me mola? ¿O cómo es posible que sea tan vago, pero... Es decir, hay un montón de cosas que no lo explican, no explica todo, explica algo muy justo. Y cuando hay algo que no lo explica, tu cabeza tiene que inventarse algo. Y como sea como la mía, que a mí se me da de puta madre buscar explicaciones a las cosas, yo puedo buscar explicaciones a algo, que se me ocurra a mí la explicación y me la creo a tope. Y me la creo que no veas. Claro, yo ya tenía montada una película de todas mis TDAHadas, pero todas, desde la primera hasta la última. Todas explicadas. Ahora, me soltó lo del TDAH. Pues no, porque... Mierda. Un proceso de días. O de años. No, el mierda... El mierda fue días. El mierda fueron unos días. Pero el aprender el TDAH lo sigo aprendiendo a día de hoy. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué diferencias hay entre hombres y mujeres con TDAH? Las mujeres pasan más desapercibidas. ¿Por qué? Iba a decir una vulgaridad, pero he conseguido inhibirla. Pues refuerzo positivo, ahora aguántalo. No, ahora la digo. Venga, ahora la digo, para que no penséis, porque si no pensáis que es una peor. Lo que le suelo decir a la gente en consulta para que lo entiendan antes de luego meterme en tecnicismos. Porque las mujeres, de base, culturalmente y biológicamente, suelen tener lo que se le llama el culo más apretado. Es decir, tienen culturalmente más estereotipo de que hay que ser buenas, que estudiosas, portarse bien. Se les impregna mucho más el estereotipo de estas cosas que a los niños. Los niños son, ya es que son así cafres, ya que campeón, que no sé qué. Las niñas no, las niñas se les suele decir guapa y buena, guapa y buena, guapa y buena. Y luego aparte, tienen más cortisol. Tienen más cortisol dentro. Es que si yo tengo más testosterona que me dice acción y tengo TDAH y tengo que suprimir toda esa acción, pues me es más difícil. Si tengo TDAH y tengo que suprimir la acción, pero además tengo cortisol que me dice ansiedad, recuerda que tú tienes que ser buena. Me porto mejor en clase. Me porto mejor en casa. Si consigo aguantar. Porque el problema es cuando la ansiedad no lo consigue aguantar y ¡pah! Y peta. Que entonces lo que hago es... ¡Que te den! ¡Me voy con mi novio! Y también hay mujeres que no les afecta la ansiedad y se comportan como los clásicos hombres con TDAH. Sí, pero menos. Y también yo hablo de estadística. Claro, también hay hombres que se comportan como las clásicas mujeres, pero menos. Al final, en general y sobre todo en neurodesarrollo y todo lo que tenga que ver con la genética, las mujeres están mejor hechas. Solo hay que ver dos hermanos. Estoy pensando en un documental que vi en la 2 sobre autismo. Veías a dos hermanos, mellizos, clavaos, un niño y una niña, que no eran gemelos porque obviamente era un niño y una niña, pero es que la cara era igual, todo era igual, eran clavaos. Y los dos tenían autismo. Bueno, el autismo de la niña era un 1 y el del niño era un 14. Precisamente porque genéticamente, al solo tener una X, si la X está mal, te la comes. A mí, desde esa base me sorprende que finalmente haya los mismos. X de los cromosomas. Sí, los X de los cromosomas. Sí, pero digo, no obvies información, pero a lo mejor alguien dice, ¿qué X? ¿De qué habla este tío? Vale. Gracias, Xavi. Sí, hablo de a nivel genético, los cromosomas van por pares. Y la única excepción son esta desviación de la norma, que son hombres, todo lo masculino, ¿no?
para generar diversidad y a cambio pues perdimos un cromosoma, pero ese cromosoma que perdimos pues nos hace ser pues 20 veces más daltónicos, 20 veces más un montón de cosas, que realmente los hombres estamos peor, ofílicos, de todo. Vale, espera, y con esto no quiero negar lo que dijo Xavi, culturalmente también esto se apoya, ¿sí? Las mujeres son educadas para ser cosas sumisas, cosas usables y sumisas, así a lo bruto. Y los hombres no, los hombres se educan para ir a la guerra. Vale, ¿qué le diréis? Pero ahora esto ya no es así. Ya, bueno. Ahora aún es así. Es menos que hace 10 años y es mucho menos que hace 50. Pero aún estamos en el mundo donde culturalmente, estadísticamente, y ahora voy a volver a decir otra vulgaridad, la mujer traga más putadas o más mierda que el hombre. Excepto las de... No le va... ¿Qué? ¿Vas a dejar que te hable así, maricón? ¿No vas a partirte la cara? ¿Que te rompen los dientes? Hay unas cuantas. Nadie dice que los hombres no coman mierda. Sí, pero no. Estadísticamente yo creo que no es distinta. Mierda, yo no creo que se pueda cuantificar en más o menos. Digo que es una mierda diferente. Y al ser diferente, cala diferente. A mí no me dejaban llorar, a mí no me dejaban sentir emociones, y entonces he hecho una castración emocional y ahora soy un tojo. A ti te dejaban llorar. Lo que no te dejaban era enfadarte, que era de mal gusto. Hombre. Ay, no. Y no me levantes la voz, que eres una histérica. Exacto. Pero son formatos diferentes, ¿no? Creo que la comparativa de quién se daña más es una jugada absurda, porque no es posible saberlo, nadie va a vivir las dos vidas como para poder contárnoslo. Lo que está claro es que sí es diferente. Y la forma en la que a las mujeres se les perfila no ayuda a que veamos más claramente el TDAH. ¿La terapia TDAH se puede hacer online? Depende de qué estás hablando. Es decir, si es terapia de cara a funcionalidad, sí, yo creo que sí, perfectamente. Habla de TDAH. Si es TDAH, si es TDAH, sí. Yo creo que la terapia funcional y la psicoeducación del TDAH se puede hacer online perfectamente. ¿Qué parte no veo tan perfectamente? Bueno, pues el TDAH muchas veces lleva de la mano un montón de daño, muchas comorbilidades, porque, bueno, muchas veces eso, te hace daño por el camino. A veces a base de eres un desastre, a veces eres un vago, a veces por la propia comorbilidad que se presenta muchas veces asociada al TDAH, como la dislexia o propio el TND, que sale 40% de las veces, te lo encuentras, que no es poco. Entonces, claro, esa parte de la terapia, si nos vamos a cosas como pues qué daño emocional tengo, qué traumas arrastro, esa no la veo online. La veo más presencial. Sí, pero eso ya no es TDAH. Claro, eso ya no es el TDAH, pero no se puede desvincular realmente. A día de hoy me he encontrado trabajando puramente el TDAH quizá en 2 ocasiones. Es decir, puramente el TDAH. Normalmente, de hecho, he tenido que limpiar un montón de cosas antes de realmente llegar al TDAH. De hecho, recuerdo un día que le dije a unos padres, bueno, por fin hemos estabilizado el trastorno explosivo intermitente, llevamos ya un mes ahí que ha sido mejoría constante, el mes anterior también mejoría constante, yo creo que podemos empezar a pensar en el TDAH, vamos allá. Así, pero y esto no fue tardé 2 meses en el explosivo intermitente, no. Mejoras, me empeora, crisis, mejora, crisis, y de repente se empiezan a dar meses seguidos de el trastorno explosivo intermitente parece que se ha estabilizado, no se le espera. Oye, ¿sabes que además tiene un TDAH? Vamos a hablar del TDAH. No se dice, veo que hay otros TDAH adultos, pero no les veo que le generen tanto malestar como a mí. ¿Por qué? Creo que la respuesta es un poco esto mismo que está diciendo Xavi. Es que el problema es que el TDAH suele ser el menor de los problemas de la persona. Suele ser. Incluso en mi caso, que soy un TDAH de la hostia, pero del 14/10, pues me ha jodido más la dislexia en la vida que el TDAH. Y a mi sorpresa. Quiero decir que lo que tenemos que ver no es esto, sino todo lo que hay alrededor y ver qué es lo que más está fastidiando al individuo. Y muchas veces no es el TDAH. Es que pensad que la T de TDAH es de trastorno, es decir, desadaptación al medio. Yo, por ejemplo, cuento como no estaba tan jodido, pero es que también no es mérito mío. Es decir, yo, por ejemplo, estaba en clase y en vez de tener un profesor que cuando me veía hacer soldaditos me daba un capón, o me decía que era un inútil, o me lo rompía delante de todo el mundo, o cualquier humillación pública,
Pues no, se pasó desde primero hasta sexto de primaria dejándome hacer soldaditos. Y de hecho no uno, todos los profesores. Todos los profesores me dejaron hacer soldaditos. Claro, es que aprobaba. También es verdad. También es porque aprobaba. A lo mejor si suspendiera todas, pues me estarían encima, pero... A mí hasta quinto me dejaron. Hasta que empecé a suspender, no es broma, ¿eh? Me ha hallado. Yo hasta quinto, sí, no hacía los deberes, tal, me peleaba con mi madre, pero los profesores no se metían, mi madre un poco más. Pero cuando empecé a suspender en quinto de TGV, ahí ya la cosa cambió. Sí, de hecho yo empecé a sentir el TDAH duro cuando llegué a la carrera y ya no probaba así, aprobé fácil, y cuando empecé a suspender y no era capaz de ir a clase, no era capaz de organizarme, no era capaz de recordar las fechas, ahí empecé a decir, joder, qué mal lo estoy pasando, sin saber que era el TDAH. ¿Cómo puedo llegar a saber si mi mejora se debe al fármaco o a la terapia psicológica? A ver. Fácil, se debe al fármaco. Sí, vamos a ser brutalmente honestos. A no ser que me digas que has empezado el fármaco hace 5 años y tu terapia psicológica hace 5 años y has visto la mejoría ahora, entonces te diré, es la terapia. Pero si tú empiezas el fármaco ahora y empiezas la terapia ahora y esta pregunta me la haces dentro de 2 meses, es el fármaco. Es decir, estoy hablando muy en general, pero es lo probable. Básicamente es, siempre que hay un cambio rápido, de repente no me olvido cosas y no sé qué. Normalmente si a ti o a tu entorno os parece rápido, sorprendente, suele ser, ha funcionado la medicación. Salvo que el cambio sea del tipo como el que contaba antes de Xavi, de ahora estoy más tranquilo porque me explico cosas. De este tipo de cambios más profundos. Yo hablo de cambios funcionales. Cambios funcionales, de TDAH, ya no me olvido la mochila. Medicación. Y ha sido de la noche a la mañana. En una semana he dejado de olvidarme la cartera y la... Esto es que la farma te ha funcionado bien y de repente tu cerebro te dice, coge la cartera. Es más, en adultos las terapias no van orientadas a ese lugar. En niños hay terapias de reeducación, de entrenamiento, que sí van orientadas a reducir los despistes, por decirlo así. En adultos no, en adultos ya se cuenta con que esto no es posible desde terapia. Tú vas a reducir los despistes porque no se puedan dar, porque no haya la opción de darse. Es decir, si yo llevo las llaves en la cadena, no las pierdo. Pero no voy a contar con que el individuo se deje de olvidar lo que se olvida porque no conocemos aún desde la terapia cómo hacer esto. Es decir, todo lo que es terapia solo de TDAH, lo que te vas a encontrar es eso, psicoeducación para entender lo que te pasa, psicoeducación para entender lo que te va a seguir pasando, lo que le va a pasar a tu entorno, cómo lo vive tu entorno, cómo lo vives tú, en psicoeducar a tu entorno y estrategias de minimización del daño. Claro. No vayas con la cartera, con tu DNI, con el pasaporte, con todas tus tarjetas de crédito y con 400 euros que la vas a perder. Vamos a hacer otra cosa, el del DNI va a quedar en casa, bueno, este tipo de cosas. Depende del TDAH. No, depende de tu ansiedad. Cabrón. Ahí te la doy. Porque yo quiero que no tenga mi paciente una ansiedad terrible, por eso le digo, deja el carnet en casa. Machete me ha dado. Sí, perdona. Me dolió a mí, me salpicó la sangre y me dolió.